Vitamina devocional, esencial para la vida. Hola, Dios te bendiga. Esta es nuestra vitamina devocional para el día de hoy. Y quiero contarte lo que el apóstol Pablo, de parte de Dios, le dijo a la iglesia de Colosa, a los colosenses. Y creo que esta es una palabra también para nosotros el día de hoy, para su iglesia. Así es que quiero decirte lo que en Colosenses 3:14 dice el apóstol Pablo. Lo voy a leer en la palabra de Dios para todo. Pero lo más importante de todo es que se amen unos a otros, porque el amor es lo que los mantiene perfectamente unidos. Y creo que es la voluntad de Dios, perfecta, agradable de Dios, que estemos unidos mediante el amor. Creo que esa es la voluntad de Dios y Dios nos ha estado hablando constantemente acerca de la unidad, y de eso quiero hablar el día de hoy. Y nos toca a nosotros, a ti y a mí, proteger esa unidad de la iglesia. La unidad en la iglesia es tan importante que en el Nuevo Testamento se habla más, se menciona más de ella que del cielo y del infierno. Dios desea intensamente que experimentemos la unidad y armonía unos con otros. La unidad es el alma de la comunión. Destrúyela y arrancarás el corazón del cuerpo de Cristo. Es la esencia, el núcleo de cómo Dios quiere que experimentemos juntos la vida en su iglesia. Nuestro modelo supremo para la unidad es la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo están completamente unificados como uno. Dios mismo es el ejemplo supremo del amor sacrificial, de la humilde consideración hacia los demás y de la armonía perfecta. Al igual que todo padre, nuestro Padre Celestial se regocija viendo cómo sus hijos se llevan bien entre sí. En los momentos finales, antes de su arresto, Jesús oró apasionadamente por nuestra unidad. Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Esto era lo que predominaba en su mente durante esas horas de agonía. Imagínate lo importante que era para Jesús esto. Nada en la tierra es más valioso para Dios que su iglesia. Él pagó el precio más alto por ella y quiere que lo protejamos. Sobre todo del daño devastador que causa la división, el conflicto y la falta de armonía. Si formas parte de la familia de Dios, es tu responsabilidad proteger la unidad donde te congregas. Jesucristo nos encomendó a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para conservar la unidad, para proteger la comunión y promover la armonía en la familia de su iglesia, entre todos los creyentes. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto? Pues la palabra nos da consejos prácticos. Uno de ellos es enfocarnos en lo que tenemos en común y no en las diferencias. Pablo nos dice, esforcémonos en promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Como creyentes compartimos un Señor, un cuerpo, un propósito, un Padre, un Espíritu, una esperanza, una fe, un bautismo, un amor. Compartimos la misma salvación, la misma vida y el mismo futuro. Factores mucho más relevantes que cualquier diferencia que podríamos enumerar. Estos son los asuntos en los que debemos enfocarnos, no en nuestras diferencias personales. Debemos recordar que fue Dios quien nos escogió para darnos personalidades, trasfondos, razas y preferencias diferentes, de modo que podamos valorar y disfrutar esas diferencias, no meramente tolerarlas. Dios quiere unidad, no uniformidad. Y por causa de la unidad nunca debemos permitir que las diferencias nos dividan. Debemos permanecer concentrados en lo que nos importa, aprender a amarnos como Cristo nos amó y cumplir los propósitos de Dios para nosotros y para su iglesia. Por lo general, el conflicto es una señal de que estamos concentrándonos en otros asuntos menos importantes. Lo que la Biblia dice es discusiones necias. La división siempre surge cuando dirigimos la mirada hacia las personalidades, las preferencias, las interpretaciones, los estilos o los métodos. Pero si nos concentramos en amarnos y en cumplir los propósitos de Dios, el resultado es la armonía. Pablo rogaba por esto y le pedía al Señor que haya verdadera armonía para que no surjan divisiones en la iglesia. Les suplico que tengan la misma mente, que estén unidos en ese mismo pensamiento y propósito. Otro consejo que nos da las Escrituras es que seamos realistas con respecto a nuestras expectativas.
En cuanto descubrimos cómo quiere Dios que sea la verdadera comunión, es fácil a veces desanimarnos por la diferencia entre lo ideal y lo real en nuestra iglesia. Sin embargo, debemos amar a la iglesia con pasión, pese a sus imperfecciones. Anhelar lo ideal mientras criticamos lo real es señal de inmadurez. Por otro lado, si uno se conforma con lo real sin esforzarse por alcanzar lo ideal, es señal de complacencia. Entonces la madurez consiste en vivir en estas dos tensiones. Habrá creyentes que de seguro te defraudarán y te decepcionarán, pero eso no es ninguna excusa para no tener comunión con ellos. Ellos son tu familia, aun cuando no actúen como tal. Simplemente no puedes abandonarlos. En cambio, Dios nos dice, tengan paciencia unos con otros, siendo indulgentes con las fallas de los demás por su amor. Las personas nos desilusionarán con la iglesia, o la iglesia nos desilusionará por muchas razones entendibles. La lista podría ser bastante larga: conflictos, heridas, hipocresía, negligencia, mezquindad, legalismo y otros pecados. En lugar de asustarnos y sorprendernos, debemos recordar que la iglesia está formada por pecadores de carne y hueso, incluyéndonos a nosotros mismos. Nos lastimamos unos a otros muchas veces en forma intencional, otras veces sin mala intención, porque somos pecadores. Pero en vez de abandonar la iglesia, necesitamos quedarnos para resolver el asunto, si esto de alguna manera es posible. La reconciliación, no la evasión, es el camino a un carácter fuerte y a una comunión más profunda. Si te divorcias de tu iglesia, la primera señal de decepción, eso es señal de inmadurez. Dios tiene cosas que quiere enseñarte a ti y a los demás también. Además, es imposible huir hasta encontrar la iglesia perfecta, porque no existe. Todas las iglesias tienen sus propias debilidades y problemas. Y si tú crees que la has encontrado, pronto te sentirás decepcionado. Otro consejo es que decídete animar a otros en vez de criticar. Siempre es más fácil eludir el compromiso y hacerse a un lado para disparar dardos contra los que están trabajando en vez de participar y contribuir. Dios nos advierte una y otra vez que no debemos criticarnos, compararnos ni juzgarnos unos con otros. Pablo agrega que no debemos juzgar o despreciar a otros creyentes cuyas convicciones son diferentes a las nuestras. ¿Por qué criticar las acciones de tu hermano? ¿Por qué intentar empequeñecerlo? Todos seremos juzgados un día, no por las normas de otros, ni siquiera por las nuestras, sino por las de Dios. Cuando juzgas a otro creyente, pasan cosas al instante. Se afecta nuestra comunión con Dios, sacas a relucir ese orgullo, inseguridad, y pues eso de una u otra manera puede bloquear esa gracia de Dios, porque la Biblia dice que Él resiste al orgulloso, pero le da gracia al humilde. Y se daña la comunión en la iglesia. Un espíritu de censura es un vicio costoso. La Biblia llama a Satanás como el acusador de nuestras almas, de nuestros hermanos. El trabajo de él consiste en culpar, en quejarse, en criticar a los miembros de la familia. No debemos ayudar al enemigo en ese trabajo. Las Escrituras dicen: pongámonos de acuerdo en usar toda nuestra energía para llevarnos bien entre nosotros. Ayuden a los demás con palabras alentadoras y no los derrumben con la crítica. Estamos para levantar, no para derrumbar a nuestros hermanos. Otro consejo: niégate a escuchar chismes. Chismear es divulgar una información cuando uno no es parte del problema ni de la solución. Tú sabes que chismear está mal, pero escucharlos también está mal. Si deseas proteger a tu iglesia, no escuches chismes. Escuchar chismes es como aceptar algo robado y te conviertes también en culpable del delito. Cuando alguien empieza a contarte un chisme, ten el valor para decirle: ¿has hablado directamente con esa persona? Si te dice que no, dile: por favor, no me lo cuentes. La verdad, confiar en estas personas, debemos tener mucho cuidado con eso, porque así como cuentan chismes de otros, pues también pueden rumorear acerca de nosotros mismos. Entonces, no prestemos atención a los chismes. Es triste que en el rebaño de Dios las heridas más grandes vienen de las mismas ovejas y no de los lobos. Salomón señaló: sin combustible se apaga el fuego y las tensiones desaparecen cuando se acaban los chismes. Y por último, practica el método de Dios para solucionar conflictos. Jesús le dijo a la iglesia en un proceso de 3 pasos sencillos: si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él
y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a uno o dos o más para que este asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Y si se niega a hacerlo o se niega a hacerle caso a ellos, díselo a la iglesia. Que la gracia de Dios esté con nosotros y nos ayude a mantener la unidad, a esforzarnos por la unidad mediante el vínculo del amor. Dios te bendiga, que tengas un extraordinario día. Vitamina devocional, esencial para la vida.